¿Qué error o crisis te dejó la mejor lección? Todas dejan una lección. A veces no aprendemos a verlas. ¿Cómo mantenés viva, digamos, después de tanto tiempo? Un poco la curiosidad, digamos, llevas muchos proyectos, te sostiene todavía en informática. Creo que si no lo tomás como una pasión, te puede pasar por arriba. Aurora Talks. Bienvenidos a Aurora Talks, The Human Protocol, una serie de Maticraft. Esta temporada pone el foco en cómo se decide y se lidera cuando el cambio acelera y la tecnología redefine el juego. Conversaciones tranquilas, experiencia real y una mirada humana sobre cómo construimos y cómo trabajamos. Experiencia real. Conversación real. Jorge Mansur es de tipo de profesional que con un café evita que el sistema explote. Con 2 cafés convierte el caos informático en pura armonía. Y con 3 directamente salva el alma y hasta el diablo le queda debiendo favores. Un mago del software, mentor y amigo. Jorge, bienvenido. Bienvenido, Jorge. Hola Guido, ¿cómo estás? Bueno, Por este primer tiempito. capítulo, Jorge. Este capítulo se llama Transform or Die. Líderes en la Age of AI, ¿no? En la era de la IA. Nada, Jorge. Un poco a romper el hielo. Vamos a ver cómo sucede esto. Algunas preguntitas que tengo acá como para el primer podcast. Vamos arrancando con preguntas armadas, ¿no? Bueno, A ver qué punteo por acá. ¿Qué te sigue fascinando del cambio constante en la tecnología todavía hoy en día? qué pregunta profunda en un punto. Lo voy a sintetizar en lo que es posible hacer. Lo que es posible hacer. Ok. Lo que es posible hacer. Ajá. ¿Cómo mantenés viva, digamos, después de tanto tiempo? No sé, un poco la curiosidad, digamos, llevas muchos proyectos, muchos años y metido en esto. ¿Qué te sostiene todavía en informática? La pasión. Creo que si no lo tomás como una pasión, te puede pasar por arriba. Como todo en la vida, creo que hay que aplicar el corazón, el amor, las ganas y toda esa pasión que moviliza a aprender algo que te tiene que gustar y que tal vez en un comienzo no, y por ahí después la vida te va enmarcando en determinados lugares donde aprendes a quererlo. Y sí, al final creo que la pasión es un eje que sí, hay un poco de vocación, creo que en todo esto. Sí, Parece que hay un poco de vocación. podría ser también vocación, sí. Mm. Vos que viste pasar tantas modas, tecnologías, ¿cuál fue el momento en que dijiste, esto sí cambia el juego? Esto sí cambia el juego. Recientes, Sí, claro. te diría que la implementación que hizo el creador de WhatsApp. Cuando pensó esa herramienta y la aplicó, me parece que eso generó un punto de inflexión, un antes y un después. En la forma de comunicarse, en cómo sacarle, digamos, potencia a una herramienta tecnológica de muchas formas. Y lo segundo, mucho más reciente, sería cuando se masificó todo el tema de inteligencia artificial, un poco como la conocemos en este momento, que bajó de estar de un nivel muy académico a un nivel mucho más accesible por las personas. Y
Yo creo que a todos nos hemos sentido un poco así con la IA, ¿no? Sí. Donde escuchábamos hace años que la IA era cosas raras, científicas, machine learning, cosas así. No es que deje de serlo, ¿no? Pero como que ahora Concuerdo. parece más natural o más simple, accesible para todos, eso seguro. Sí, y creo que va a ir cada vez más siendo más amigable para todos, en muy poco tiempo, me parece. Mm. Y después de tantos años, ¿cómo se mantiene la curiosidad en informática? Digo, dos por tres escucho gente diciendo quisiera ser verdulero o quisiera dejar la informática. ¿Vos cómo mantenés la curiosidad? Tanto tiempo que ya llevas acá con proyectos y años atrás de esto. Yo creo que lo primero es no perder la pasión y haber encontrado dentro de lo que es el mundo tecnológico algunos lineamientos donde uno se encuentra un poco más a gusto. Por ejemplo, tal vez dentro de lo que es, para usar un caso de programación, elegir determinado tipo de programación o nicho o herramienta o lenguaje y siempre, para mí es indispensable el factor humano, que hace que uno pueda crecer y ayudar a crecer a otros. Es como que la tecnología, por más que sea algo duro, sin la parte humana, no la consigo. No, Me parece que esa parte total. ayuda a ponerle pasión, a que el otro tenga curiosidad y vos te sumes a esa curiosidad. Y bueno, ir trabajándolo un poco más desde el área humana. Pero la pasión Vale. y vocación también, esa palabra, te gusta, creo que marcan diferencia. La vocación, sí. Yo creo que la vocación es una palabra que yo creo que da un poco de miedo, porque a veces uno asocia vocación a cosas por ahí un poco de permanencia, de entregar, digamos, alma y cuerpo y nada, no es tan así, es más que nada es poner un poquito de pasión, poner Eh, huevos. sentirlo, sentirlo. La Sí, vocación es tal, sentirlo. Y contra esto no puedes decir, es parte de la tal cual. naturaleza. Bueno, muchos líderes sienten que la IA los amenaza. ¿Qué les dirías para que la vean como aliada? ¿Qué le diría? Me parece que hay que tratar de tener un poco de la comprensión funcional de la IA y no de verla como una amenaza. Por más que a veces pueda ser intimidante o compleja al entendimiento. Creo que uno no debe convertirse en un programador para entender la IA. Hay que tener un abordaje un poco más desde el humano. Eso requiere un proceso como de alfabetización, de aprenderla, a veces no a nivel profundo, sino a nivel funcional, para saber dónde poder aplicarla. Y un poco, con ese abordaje más específico, poder tomar decisiones que lleven a un mejor lugar o a donde uno tiene como objetivo. No la veo por qué debería amenazar a un líder. No, no lo veo. Ok. No, yo creo que no debería ser una amenaza. Creo que debería ser un aliado en diferentes niveles, pero un aliado. Total. Sí, sí. Eh, Muchas veces cuando hablamos de transformación digital, todos piensan en herramientas, pero vos siempre hablas de personas en vez de herramientas. ¿Qué hace falta para que una transformación digital realmente ocurra? Yo creo que es una toma de conciencia de esa necesidad de transformarse. Eh, Creo que la organización o la empresa o donde se vaya a implementar una transformación digital la tiene que tomar como parte del ADN de la organización. Si no la haces tuya, no vas a poder transformar.
porque vas a tener que entender. Como antiguamente cuando hablábamos de normas de calidad, que si la cabeza no toma la decisión del Exacto. cambio, no tomamos esa conciencia que necesitamos cambiar, van a ser cambios superfluos, livianos, no de que base. son cambios estructurales, aunque uno Claro. no lo crea, ¿eh? Empiezan a cambiar la estructura, la Totalmente. forma de hacer las cosas. Totalmente. Che, y sí, me quedo con eso, totalmente de acuerdo. Pero, ¿crees que el liderazgo hoy se mide más por lo que sabes o por lo que haces porque otros aprendan? Un equilibrio. Es muy importante fomentar el aprendizaje continuo de los demás porque también nos retroalimenta a nosotros ese aprendizaje. Por una cuestión humana no podés saber todo. Y otros pueden tener ciertas habilidades o experiencia en determinados campos que uno no, y te facilitan a vos aprender. Yo creo que la parte de ser mucho más humano y empático para promover esta cultura del aprendizaje constante entre todos, no de unos pocos, entre todos. Lo pongo así tipo quote. Podría ser. Me gusta. A ver, por ejemplo, ¿cuándo sentís que una empresa está lista para cambiar? ¿Qué señales te da la gente? Y son varias las señales. Impulsar la parte de transformación digital no es tan fácil. A veces hay que demoler paredes que son culturales o ideológicas. Unos dinosaurios. Mover dinosaurios. Te tomo esa frase también. Mover dinosaurios. Que no es fácil. Requiere paciencia, requiere a veces procesos de evangelización, de explicar. Y volver a explicar hasta que se comprenda. Qué palabra, ¿no? Y hoy que si no lo tenemos, quedamos totalmente atrás. Hoy ya empresas que no tienen líderes dedicados a evangelizar, tal cual, cuestan mucho los cambios después. Sí, se ponen mucho más complejos, porque también hay un cambio, hay una resistencia, no un cambio humano. ¿Nosotros qué hacemos? Generalmente cuando, ¿te acordás a veces que se veían en los sistemas la reticencia a adoptar una nueva forma de trabajar, ordenarse, acomodar, ingresar datos, obtener datos? Es lo mismo desde mi humilde punto de vista llevado a la actualidad con la IA. En un punto el humano se va a resistir. Puede verlo como una amenaza. Ya nos resistimos muchas veces. Ya nos resistimos. O no salir de su zona de confort, porque determinados procesos ya los puede tener aceitados en tiempos, en formas, en algo. Entonces ya hay de por sí una resistencia, pero no sé, me parece que es como que en un punto uno nace desde el interior a veces de la organización. Y a veces uno no se da cuenta estando en la organización, pero la misma gente lo pide de una forma u otra y uno tiene que estar atento a esas pequeñas señales para poder hacer el abordaje, digamos, cultural de transformación. Sí, hablábamos de los dinosaurios ¿no? y las transformaciones, lo importante de que tener agentes de cambio, gente que piensa distinto, ¿no? Y los líderes de hoy, ¿cómo están? Digo, por ejemplo, ¿vos creés que la IA expone la falta de visión estratégica o la falta de empatía de los líderes? ¿Cómo ves esas cosas? Yo creo que, para mi punto de vista, me parece que muchas veces expone la falta de empatía. Porque a veces la posición de algunos líderes también es cómoda y se pierde esa conexión con el resto. Y se queda solamente en la posición de líder. De lo que nosotros conocíamos antes como el viejo y querido jefe. Pero bueno, yo creo que en ese punto no deberían sentirse ni amenazados ni nada. Deberían, al contrario, fortalecer la parte de la empatía
me parece que eso marca la diferencia. Eso marca una diferencia. Ok. Sí, total. Qué, qué fuerte y qué duro la falta de empatía en todos los niveles. Sí. Yo lo noto mucho. Mira que ya hace años que no estoy por allá, en Argentina, y en el recorrido la falta de empatía es algo que yo me he encontrado. No sé si tiene que ver con Europa, tiene que ver con las generaciones, tiene que ver con que a lo mejor uno ve cosas porque uno está viejo, entonces empieza a ver cosas que antes no veía, no lo sé, pero yo sí siento que la falta de empatía es un factor común que veo. Bueno, yéndonos un poquito más a la IA Vamos. y la mentalidad. ¿Qué competencias nuevas deberían cultivar los equipos para trabajar con IA sin perder humanidad? Bueno, para mí la clave es la adaptabilidad. Adaptarse sí o sí. Eso es cuestión de supervivencia. A nivel profesional y a nivel, obviamente, de equipo, ¿no? Creo que en la medida que las máquinas o los algoritmos van tomando tareas rutinarias y automatizando procesos, eh, yo creo que la parte como la creatividad, la comunicación efectiva y hasta te diría, hasta la resolución de problemas complejos se vuelven más valiosos que nunca. Yo creo que eso es un punto donde los profesionales deben mantenerse actualizados, aprender a tener mayores oportunidades dentro de esas líneas, porque lo otro se va aprendiendo de una forma, pero me parece que sin eso que te acabo de nombrar, la creatividad, la comunicación efectiva y la parte de resolución de problemas complejos, el resto no deja de ser de aprender algo y conocerlo y pasar horas sobre eso. Pero, ¿qué fuerza de equipo cultivás si no tenés esos valores o esos lineamientos? Yo O sea, puedo volvemos tener, a los valores, a la cultura, ¿no? siempre para mí la base es el humano. Es como el martillo, lo puede usar un escultor, lo puede usar un carnicero para golpear la milanesa, lo puede usar un carpintero. Distintas formas de uso de la misma herramienta. Bueno, un poco sobre esto mismo viene la siguiente pregunta que tiene que ver con vos que siempre tuviste una mirada humanista sobre la tecnología. Eh, ¿Cómo mantenemos eso, digamos, en la era del algoritmo? En esta era, ¿no? Inteligencia Donde, emocional. donde Facebook o el Google o cómo te está viendo el algoritmo de TikTok o de Insta te mantienen arriba y como que estamos pendientes de esos algoritmos, ¿no? ¿Cómo nos mantenemos, digamos, en esta era? Inteligencia emocional. Valores. Volvemos a lo mismo, la empatía. Todos estuvimos en el lugar del otro alguna vez, comprender eso. Lo que pasa es que muchas veces eso golpea contra nuestro ego. Y no es fácil, o a veces no se puede. No, acá nadie abre un juicio de valor ni juzga nada, pero a veces no se puede, uno o no cuenta con las herramientas o no sabe cómo. Entonces me parece que la parte de la inteligencia emocional y el trabajo en equipo es indispensable. Y obviamente, volvemos de nuevo, los valores humanos. Y en definitiva, todos somos humanos. Entonces eso es nuestro eje transversal, más allá de cualquier equipo de trabajo. Decime, pensé que me ibas a preguntar. No, está bien, no te voy a interrumpir. Eh, bueno, siguiendo un poquito, ¿no? Con un poco el último tramo, estamos llegando al cierre. Cultura, aprendizaje y futuro. Vamos a hablar un poco de eso. Dale. Bueno, yo creo que más que nada viene por dejar un mensaje un poco inspirador, ¿no? Sobre el rol del humano en la innovación. Si vos pudieras enseñarle una sola cosa a la próxima generación, Jorge, a la próxima generación de programadores o emprendedores, ¿qué sería?
Les diría que piensen que todos estuvimos en ese lugar alguna vez, en una situación similar, que se paren en ese momento y tengan paciencia, que aprendan un poco más de la solidaridad y que sean más empáticos con el otro. Porque sí o sí, cuando uno comienza a transitar en diferentes equipos de trabajo y en diferentes proyectos tecnológicos o no, vas aprendiendo también que uno es el otro. Lo que hoy me pasa a mí le puede pasar al otro o viceversa. Entonces, aprender a parar la pelota un momento en esta vorágine tecnológica, mirar al otro, si uno tiene condiciones para ayudarlo, y si no, tenerle paciencia. Porque todos pasamos por ese proceso alguna vez. Y a lo mejor tuvimos suerte y alguien nos acompañó a caminar y tal vez no. Entonces ser un poquito más racionales y empáticos. Mientras decís esto, me vienen tantos recuerdos a la cabeza. Sí. Proyectos en los que hemos estado juntos, sí, hemos trabajado juntos y bueno, a ver, empatía, a ver, ponerse en el lugar del otro, dar una mano, bueno, tantas cosas, ¿no? Total. Creo que lo que decís es muy claro. Escúchame, ¿y qué te gustaría ver distinto en las empresas? No sé, acá a 10 años vista. Una mirada un poco más profunda sobre el ser humano, como parte integral de una compañía, de una organización. O sea, como digamos, como cuando hoy se habla de valores, de cultura y demás, pero nada más que sin humo. En la acción, con acción, claro, con propósito. como que esos valores sean el reflejo de la acción, no creo el valor y después a ver si aparecen las acciones. Exacto. Muy bien descrito. Está bien, exacto. Sí, ¿y qué significa para vos transformarse sin perder el alma? Adquirir nuevos conocimientos obviamente es algo muy humano. Algunos se resisten, obvio, ¿no? Pero sí. Creo que estamos aprendiendo desde que nacimos y justamente ese conocimiento adquirido creo que nos mantiene la humanidad en algunos casos. Hay excepciones, pero bueno, en la gran mayoría nos mantiene esa humanidad imperfecta, auténtica y que nos permite continuar sosteniendo los valores con los que uno fue formado o aprendió o repites por el simple hecho de que le pareció bien. Me parece que eso, inculcar también esos valores al resto, repitiendo un ciclo y no dejarse deslumbrar por nada. Ok. Oh, bueno. La tecnología es una herramienta más, Guido. Está a nuestro servicio. Nosotros somos únicos. Esa es la diferencia. Entonces, creo que ahí y ahí se ve el valor de qué tan únicos somos, porque la IA, por más que parezca resuelve tantas cosas, hoy nos requiere lo auténtico del hombre, que es la creatividad, ¿no? Correcto. Me parece muy... Bueno, hago un popurrí de preguntas, Jorge. Vamos ahí tipo ping-pong o si querés desarrollar, dale para adelante. ¿Cuál fue el proyecto más loco en el que te metiste y cómo terminó? Bueno, varios. Vamos a elegir uno. El peor. Bueno, no sé si el peor, el más escandaloso o el que más El que más aprendizaje me dejó. El que más aprendizaje me dejó. Fue el Grupo Humana. En el desarrollo de un software de higiene y seguridad hicimos. Pero que bueno, después de 4 años de trabajo, no terminó de ver la luz como hubiéramos querido por cuestiones ajenas, propias de nuestra realidad argentina. ¿Qué me permitió aprender eso? ¿Qué lección me dejó ese proyecto? Muchas,
a nivel humano y otras a nivel tecnológico. A nivel tecnológico me dejó la enseñanza de que a veces ser innovador con algo no alcanza, que muchas veces es mejor basarse en una idea y mejorarla, y que no todo lo que es disruptivo y avanzado en un determinado momento es un éxito asegurado. Eso es lo que me dejó a mí como aprendizaje este proyecto, a nivel personal. Está bueno, ¿no? Porque siempre uno busca el unicornio. A lo mejor el unicornio no es necesariamente Exacto. que uno tiene que buscar, y menos en el proceso de aprendizaje. Quizás el unicornio que eventualmente llegue y estemos todos contentos por él, obvio, seguro, si deja dinero y si es así de impresionante como un unicornio, excelente. Pero el aprendizaje, y es lo que básicamente transitamos durante nuestra experiencia profesional, la carrera es aprendizaje. Y muchas veces aprender a hacer lo que ya hizo otro, puede haber un montón de valor ahí. Exacto. Y a veces no es el momento, uno está adelantado al mercado. También. Y no se acepta, no se entiende, no se comprende, no gusta. Y bueno, a mí ¿Cuántos proyectos se han planteado antes de tiempo? Nosotros, Jorge, nosotros mismos. Sí. ¿Sí te acordás del nodo profesional? También adelantado Adelantado totalmente. Adelantado a la idea de lo que sería LinkedIn, sí. Cuando en los libros todavía hablábamos de trabajo en red de organizaciones, entonces ya hablábamos de profesionales trabajando en red, bla, 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 bla. Sí, la verdad que pero aparte un trabajazo. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué error o crisis te dejó la mejor lección? Error o crisis. A ver. Todas dejan una lección. Todas dejan una lección. A veces no aprendemos a verlas. Y a veces las vemos mucho tiempo después. Totalmente. Son tantas. No sabría qué responderte. Todas me han dejado algo. Sí. Creo que la empresa de inteligencia artificial me dejó una muy buena lección. Una muy buena lección. Okay. En tiempos de cambio, no todas las batallas llevan a la victoria. Total. Pero vale la pena la experiencia. Exactamente. Uno tiene que capitalizar todo, el éxito y el fracaso. Bueno, y si tuvieses que arrancar de cero, ¿por dónde arrancarías? Arrancaría como un día más. Con la misma pasión, trataría de buscar buenos equipos, que he tenido la suerte de trabajar con muy buenos profesionales, muy buenos estudiantes y muy buenos autodidactas. Trataría siempre de volver a arrancar de cero, de tener un muy buen equipo que me acompañe. Ok, el equipo es fundamental. Sí. Solo. Yo creo que este no es un camino para caminar solo. Inclusive te digo, no solo a nivel de equipo propio tal vez de un proyecto, sino un equipo multidisciplinario con otras empresas, con otros profesionales, la interacción permanente, porque lo que hoy sabes de IA no lo sabes de lingüística. Lo que hoy sabes de tecnología a nivel desarrollo tal vez no lo conoces a nivel infraestructura. O sea, hoy te obliga todo a conectarte más con el otro. Por eso para mí la parte humana es la base fundamental. Pero arrancaría de cero con un buen equipo. Sí, totalmente, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto últimamente es cierto que no se evoca mucho la interdisciplina, ¿no? Lo que ve a veces en el desarrollo uno se es más cerrado, metido para adentro. Entonces no se evoca a decir, che, bueno, hablemos con el de legales y vamos y conectamos con él para preguntar el detalle,
para buscar la interdisciplina, ¿no? Jugar un poco más entre todos los participantes, más allá de nuestros compañeros desarrolladores, que a veces Totalmente. también puede ser un problema conectar. Pero, pero aún más grave, y creo que lo he visto últimamente, es cuando a veces no llegamos a conectar con otras empresas. Y el valor de conectar con otras empresas, recibir ideas frescas, ya sea en el contexto ya sea en el contexto de un, no sé, un team building o algún hackathon o el evento que sea que estés haciendo, yo creo que no poder conectar con la gente es un problema. Es un problema no poder conectar, no recibir inputs frescos de otros pares. Totalmente. Te lo voy a decir en una palabra. Ventear. De ventilar, Me gusta. ventear, como se dice en la industria, ventear los gases, ventilar los gases. Bueno, la idea es refrescar justamente la cabeza en esa sinergia con otros profesionales, con otras empresas. Sí, sí, Total. totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Guido. Ok. Jorge, acá una preguntita más. ¿Qué libro, frase o mentor te marcó más? Frase, una frase que viene Sí, de o un Oriente. mentor o alguien o un compañero. No sé, es algo como para decir, eh, ¿qué sentís que dejó ese surco, ¿no? En vos, digamos, un surco positivo a partir del conocimiento, el saber. La frase te diría que es vida simple, pensamiento elevado. Ok. Sencilla, pero muy profunda. El ¿Por pensamiento elevado en dónde? cuanto a lo que veníamos hablando, lo que tiene que ver con la empatía, con el otro, con la importancia de las verdaderas cosas de la vida. Y la vida simple, O sea, ir más allá de uno. correcto, correcto. Y la vida simple es una vida sencilla eh, que no habla de pobreza, sino de hacerla sencilla la vida en sí. Eh, Ir por las cosas simples. Eso me marcó mucho. Me pareció muy profundo y me cambió la perspectiva de algunas cosas eh, en este momento, por lo menos. Mentor fueron tantos maestros que acompañaron los procesos, de tanta gente aprendí que no te podría dar uno en Tal particular. cual. Eh, con vos recorrimos un camino muy importante, aprendí muchísimo. Sos alguien que dejó huella en muchas cosas. Y como vos hay un montón más que cada uno en su tiempo y con su recorrido me ha dejado aprendizaje. Entonces yo a todos en este punto los tomo como mentores también, porque me ayudaron a crecer, marcaron cosas, aprendí. No te podría encasillar a nadie hoy. No sé si respondo a tu pregunta o te la abro más Sí, todavía. claro, claro, claro. Y aparte creo que en la vida uno se va cruzando con tantos maestros y tantas personas que enseñan, ¿no? Y no Total, necesariamente más grandes. Hay gente más chicos que uno, misma edad, más grandes, hay de todo. exactamente. Creo que muchos recuerdos y mucha gente que valió la pena conocer. Si tuvieras que resumir tu filosofía de vida y trabajo en una frase, ¿cuál sería? Mate, café, ambos para sobrevivir a la próxima ola tecnológica. Ambos, mate y Ah, café, infaltable. Y más que una frase, tres palabras. Empatía, perseverancia y tenacidad. me parece genial, 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 genial. Bueno, Jorge, muchas gracias. Siempre un gusto hablar con vos. Alguien que no solo entiende de tecnología, sino también de personas, de gente, de cómo
es empático, ¿bien? Y eso la verdad que se ve a veces muy poco, como lo veníamos charlando. Y eso en estos tiempos vale oro. Bueno, gracias Muchas a vos, gracias, Guido, amigo. y a vos. Seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo. Chau, chau. Chao, chao. Esto es The Human Protocol, la primera temporada de Aura Talks. Un espacio donde la tecnología vuelve a ser humana. Aurora Talks. For Matacraft.